Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo transmitiendo desde la Facultad de Ciencias en la explanada del Prometeo. Mi nombre es Susana Paz y formo parte de la Secretaría de Comunicación de la facultad. Y pues es un gusto darles la bienvenida. Continuamos con este programa, con esta jornada del 8 de marzo que estamos conmemorando durante toda una semana. Vamos a tener eventos y diferentes actividades. Entonces, no se pierdan esta serie de entrevistas que preparamos para conocer un poco más sobre la historia y la vida de diferentes académicas. Ahora tenemos el gusto de tener de invitada a la doctora Tatiana Fiordelicio Col. Muchas gracias, Tatiana, por aceptar. Gracias a ustedes por todo el trabajísimo que hacen. Gracias a ti por darnos tiempo, de tu tiempo tan valioso. Ya nos dijeron que es muy complicado hacer No cita crean que está contigo. fácil. Muchas gracias por estar aquí y también saludo a la doctora Carla Ramírez Pulido, compañera de estas entrevistas que hemos estado haciendo para conocer un poco más de la vida de los académicos y académicas de la facultad. Y para esto voy a leerles una semblanza pues muy breve de la trayectoria que la doctora Tatiana tiene. Ella estudió la licenciatura en biología aquí en la Facultad de Ciencias, el doctorado en ciencias biomédicas en fisiología celular, un postdoctorado en el Max Planck Institute en Göttingen, Alemania, y en el Institut de Genomic Funcional, Sí. Montpellier, Francia. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, tiene 20 años impartiendo clases aquí en la facultad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, ha dirigido 22 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 3 de doctorado, además de publicado 34 artículos originales, 4 de ellos están en revisión, ha colaborado en 4 capítulos de libros y tiene 3 patentes en el laboratorio en el Lance Biodit. Nos O vas a sea que sí platicar. chambeo. Trabaja un poquito, trabajo. Ganó el Premio de Salud Miguel Alemán Valdés en 2015 por sus contribuciones al avance del conocimiento en temas de gran impacto en la salud, así como el Premio Canifarma en la categoría de investigación tecnológica en el 2016 por el desarrollo de un sensor versátil de biomoléculas y es responsable del Laboratorio de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de aquí de nuestra facultad, en donde buscan crear un puente que conecta el sector salud, el sector productivo e industrial, así como las organizaciones regulatorias gubernamentales para crear una sinergia que aproveche los conocimientos de la ciencia básica y aplicada para el desarrollo innovador de soluciones médicas y de productos con impacto social. Bueno, esta nada más es una parte de su trayectoria, pero en esta entrevista pues nos va a platicar un poco más acerca de su vida, acerca de la vida, un poco que nos platiques para empezar esta entrevista sobre tu niñez, cómo la viviste, qué son los recuerdos más bonitos que te acuerdas de cuando eras niña, cómo eran tus papás, tus hermanos, todo esto. Úchale. Pues no está fácil. Yo eh, nací en Chile en el golpe de Estado, en octubre del 73, y mis papás, mi papá brasileño, mi mamá mexicana, estaban ahí porque en definitiva querían apoyar este cambio transformador de Allende, que bueno, resultó en un golpe de Estado y las situaciones de mi nacimiento pues fueron muy complejas y mi mamá sacó a flote todo su carácter, que tiene mucho. Entonces, bueno, después llegamos a México, después de un periplo pasamos por Argentina y llegamos a México. Y en México, por las actividades políticas de mi mamá y de mi papá, no nos dejaron quedarnos. Nos dieron 72 horas para salir del país. Y pues nos fuimos a vivir a Cuba. Entonces viví más de 10 años en Cuba, lo cual me hizo una niña muy feliz. Es especial. Hay mucha libertad, pues los niños están en la calle, todo el mundo los cuida. Todos sabemos que hay pues ciertos problemas que tienen que ver con el bloqueo económico que lleva tantos años. Pero bueno, ahí viví mi infancia
tengo muy bonitos y buenos recuerdos de esa época. Después fuimos a vivir un año a Brasil, a Sao Paulo, y después ya nos vinimos a México a vivir. Entonces, claro, toda mi infancia fue de adaptarse. Y creo que eso sí marca mucho, pues, mi forma de ser y mi forma de trabajar realmente, de adaptarme, de, pues, aceptar las personas con su cultura, con sus costumbres y comer de todo, no sé, yo qué sé. Y después viví en la Escandón toda mi infancia. La Escandón está por Patriotismo, Revolución, Viaducto. Y fui a una secundaria pública todo el tiempo. Y después entré al CCH Sur y tengo muy buenos recuerdos del CCH Sur. Me fascina el CCH Sur. Todos mis hijos y mis sobrinos van al CCH Sur. Y luego entré a biología y pues también me fue muy bien, es lo que quería hacer. Tuve muy buenos maestros y tengo buenos recuerdos de todos mis compañeros. En fin, no sé, no sé. Sí, esto nos pone pues como un panorama, un contexto acerca de ti, Tatiana, que pues bueno, para los que no sepan, bueno, la doctora Tatiana es muy, 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 muy conocida aquí en la facultad y fuera de, y bueno, a mí me surge una duda. ¿Tuviste referentes de ciencias en tu infancia? Quizás no de la biología, pero algo que tenga que ver con ciencias. ¿O cuándo fue que empezó a nacer en ti ese interés por dedicarte a las ciencias? ¿Cuándo fue? Siempre digo que soy muy mala contestando esa pregunta porque creo que soy la antítesis de la respuesta de esa pregunta, porque no tuve. O sea, en mi familia casi todos, hasta la nueva generación ahora, son sociólogos, politólogos, historiadores. Entonces, ¿qué leí? Pues nada, Marx, yo qué sé, cosas de sociología, de políticas, lo cual también agradezco mucho, porque como científica me centra en una realidad social y eso se lo agradezco enormemente a toda mi familia. Mi abuela sí era médica, pero tuvo que salir con la guerra, con la Segunda Guerra salió y nunca pudo ejercer realmente de médica, entonces se dedicaba a las traducciones. Entonces, cuando yo entré a biología, ella sí se emocionó mucho porque como que era la única que seguía esos pasos. Y al contrario, sí recuerdo que tuve muy mala maestra de biología en el CCH. Odiaba. Siempre fui mala en matemáticas, pero pésima. O sea, a la fecha no sé las tablas de multiplicar. Entonces, cuando a mi hija le dicen, la regañan porque no se sabe las tablas, pues yo le digo, maestra, pues yo tampoco. O sea, la física siempre me llamó la atención, pero ya siempre vi que tenía muchas fórmulas y integrales y cálculos y dije, no, ahí no la voy a hacer, no es lo mío. Y me gustaba mucho la medicina. Sentí que no tenía tan buena memoria como para ser médica y al final creo que escogí biología nada más porque me gusta entender cómo funciona la vida. Pero no tuve ningún otro referente ni nada. Oye, eso es muy interesante porque esto nos centra también en el que hay muchos caminos para llegar a las ciencias, no solamente el tener papás a veces científicos o tíos o hermanos, ¿no? Que te induzcan, sino que hay muchas maneras de llegar a ciencias, de hacer ciencia, ¿no? Y no solamente pues, en lo que uno podría decir, pues es que estaba en un ambiente propicio. A veces uno va en contracorriente de esa familia o de ese contexto en el que uno vive y pues se trata de que cada quien estudie y se realice profesionalmente en lo que uno quiere, ¿no? Sí. Sí, pues, y me quedé un poquito con la historia de Cuba. Estuviste 10 años ahí, fuiste a la escuela ahí,
¿Cuántos años tenías cuando estuviste ahí Pues desde hasta hasta los los 10? 11 años. ¿Y cómo era tu vida ahí? Platícanos un poco, estudiaste en la primaria, Sí. entonces ahí tenías amigos, ¿cómo era un poco eso, los recuerdos que tienes de de Pues esa vida? como dije, yo siempre creo que fue muy genial. O sea, em, creo que la niñez tiene muchas posibilidades porque, pues no sé, estás todo el tiempo en la calle, no te pasa nada. em, la escuela es muy buena en términos no solo de la carga académica y de la curricular, sino en términos también de los valores sociales y de hermandad y de compromiso que te genera. Ujú. Em, Sufrí muchísimo cuando llegué a México. Mi mamá dice que pasé un mes En depresión, llorando. llorando Sí. por el mar, ¿por qué? No, porque no podía entender por qué había niños pidiendo dinero. Ah, Me, estresaba, no, pues me dolía. te No, atravesaba todo eso. no podía entenderlo y dice mamá que me costó mucho trabajo adaptarme a que eran otras condiciones. No entendía por qué había niños pidiendo dinero en la esquina o lavando los vidrios o así. Eso me chocó mucho. Me chocó mucho que no podías ir ni a la esquina. Sí. Y aún en esa época ya todavía podías ir, ¿no? Sí. Me chocó mucho que pues tenías que ir al parque y bueno, pues tenía que ir tu mamá, es que porque allá como que toda la cuadra y la colonia y todo te cuidan, te protegen, entonces es muy diferente, ¿no? Este, y la escuela pues no fue bien, me gustaba. Y la escuela aquí, ya hablando un poco de, dices que casi toda tu familia pues es más a las humanidades, ¿no? Hay historiadores, hay todo eso. Y luego, ¿cómo fue? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes Tengo una hermana una hermana? menor. Ujú. ¿Y cómo les fue en esto de elegir la carrera a la que se iban a dedicar? O sea, ¿cómo fue en el caso tuyo de tu familia de decir, es que voy a estudiar biología o voy a estudiar lo que fuera? ¿Las apoyaron? ¿Cómo fue en este Y caso en con tus eso, papás y en todo eso, eso? pues mi familia siempre ha sido muy abierta y si quieres estudiar esto o lo otro. Em, yo nomás dije, pues quiero estudiar biología, llené mi pase automático y ya, ¿no? También siento que eso, mi mamá, aunque es socióloga, pues siempre le ha gustado mucho las ciencias y la biología. Y me equivoco, sí tengo una tía que estudió biología aquí. Ah, Lo que pasa es que cuando yo estaba en el periodo de escoger aquí carrera, se llama ujú, Isabel Coll, bueno, no, Isabel García Coll, ella estaba en Cuba, estaba haciendo biología marina y ujú. estaba viviendo allá, entonces no coincidió el momento en el que yo escogí la carrera y eso con que ella estuviera aquí. Y después ya se vino para acá, está en Veracruz. Ujú, Digamos que es como la bióloga ujú. anterior a mí. Y mi hermana, sí todos sentimos que se equivocó, porque, Franco, ella hizo igual sociología, pero ella es buenísima pintando, debió de estudiar en la FAD, o sea, artes. Ujú, Pero pues ya que, no, ahora hace un poco las dos cosas, ujú. pero también creo que ella piensa que debió de estudiar arte, no más que nadie, o sea, creo que sí nos dejaron escoger, aunque pensaran que no estábamos en lo correcto. Y luego hay como esta idea de que la ciencia para las mujeres es algo más complicado, ¿no? Como que de manera tradicional siempre se ha pensado, esto lo hemos estado platicando porque pues estamos en el 8 de marzo. ¿Cómo fue para ti eso? Y ahora que eres docente desde hace varios años, ¿cómo has visto estas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cómo ha sido si has visto algún cambio y cómo fue también tu visión desde que ibas, no sé, ya que entraste al CCH, en esta diferencia, ¿la viste o no o nunca la percibiste?
O sea, yo creo que sí. Yo creo que no percibíamos muchas cosas de las que ahora somos conscientes. O sea, en el trato, en las formas, decíamos, bueno, pues ya sí, este es y ya, y ya, y ya. Por eso yo siempre, o sea, digo que para mí, cuando las chavas organizaron aquí el paro y dijeron esto no puede seguir así, siempre se los agradeceré porque fue una forma también a mí de reflexionar eso que interiorizas y que acabas aceptando y que acabas dejando pasar sin darte cuenta, porque es parte de tu cultura, ¿no? Ahora, creo que biología es diferente. Biología es permisivo para las mujeres estudiar la carrera, porque finalmente es una carrera de cuidadora, así como enfermería, es una carrera de cuidadora de la vida, de los arbolitos y las florecitas y los animalitos. Entonces como que te dan más chance, porque finalmente estás haciendo lo que una mujer debe hacer, que es cuidar a las plantitas y los animalitos. Entonces, ahora creo que empieza a cambiar un poco la visión de lo que es biología, porque no solo es eso, es muchas cosas. Pero siento que por eso también en esta idea de de, de géneros, pues finalmente biología no es lo mismo matemáticas y física. Ahí las cosas son duras, son serias. No estás cuidando animalitos y plantitas Así como dice la Carlos doctora. Putin. Ahí sí son serias las cosas. Y entonces ya ahí, si tú te fijas, hay muchos menos mujeres. Y tiene que ver con eso. Ahora, eso a nivel licenciatura. Ya si ves maestrías, doctorados, ahí sí ya empieza la merma de las mujeres en todas las áreas, pero en todas, ¿eh? Yo también pienso que en medicina, pues ve cuántas mujeres especialistas hay, en arquitectura, en todas. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde ya requiere pues, que trabajes 10 horas, 12 horas, y cómo vas a hacer eso si quieres tener familia. Y los hombres, pues como que no se les acaba la fertilidad biológica, sea, chochitos, pues ya pueden seguir teniendo hijos, pero a las mujeres sí. Entonces, si tú quieres tener familia, es justo el momento de le sigo, no le sigo, tengo un hijo y si tengo un hijo, pues ¿cómo le hago? Porque hay que llevarlo a la escuela y a la no sé qué, y si se enferma y no sé qué, y tengo que hacer, ¿verdad? Y ahí sí sigue prevaleciendo un enorme problema. Incluso yo he visto mujeres en los institutos, jefas, que dicen, no, pues mi técnica se embarazó, no, ya que la cambien porque ya no me sirve. ¿Por qué va a querer faltar? ¿Por qué va a querer irse temprano? ¿Por qué va a querer no sé qué? ¿Tú cómo le hiciste para conciliar esos dos mundos? ¿Sí los pudiste conciliar? Bueno, más bien, ¿cómo le hiciste? Dinos algunas. Yo creo que ¿Cómo sí, lo estás haciendo? sí. ¿Cuáles son las claves? ¿Y cómo es estos Tengo dos? 3 hijos y todos muy espaciados. Al menos 10 años se llevan. Bueno, primero, sí tengo un compañero que pues él ya representa de la nueva generación, que entiende perfecto que te puede gustar lo que quieres hacer y le quieres dedicar mucho tiempo. Y que hay trabajos que tienes que dedicarle muchos tiempos. Y como un poco, yo decía, si yo pongo un experimento y las células siguen respondiendo, pues no puedo decirles, ay, ¿saben que ellas son las 6 de la tarde, celulitas? Pues ahí se ven, porque no puedes. Pero también ha sido un proceso muy largo de aprendizaje y de amachinarte, porque finalmente uno también se siente culpable de, ay, no estuve cuando nadó súper bien, y no estuve cuando hizo no sé qué, y no estuve cuando... Y hay una parte de culpabilidad que tiene uno que superar y decir, pues no pasa nada, total, ni ella ni yo nos vamos a acordar después, así que no pasa nada. Y creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Mis hijos todos saben que es así. Por ejemplo, la chiquita que tiene carácter más fuerte,
cuando llegas tarde la mandan a otra zona. Y entonces siempre que la mandaban a otra zona le decía a la señora, no se preocupes que hoy viene mi mamá. Y sin rollo, ¿ves? Porque no pasa nada. Y yo siento que eso es muy importante porque ahora ellas también van a crecer sin esa culpabilidad. Porque no pasa nada, no pasa nada si llegas un poco tarde y le dices, ¿sabes qué? Es que estaba corriendo un gel y pues, sí. O ¿sabes qué? No vine a tu festival porque pues, tengo que ir a trabajar. No pasa nada. Se nos hace muy normal que no pase nada si el papá tiene esa actitud, pero no se nos hace muy normal que a la mamá tenga esa actitud. Pero creo que es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que sí se logra si tú les transmites culpa, pues ahí sí, todo el mundo va a estar mal en la casa. Si no les transmites culpa, si les transmites como un proceso normal, a veces estoy, a veces no estoy, a veces hacemos algo, a veces no hacemos algo, pues todos crecemos más, ¿no? O sea, todos, ellas mismas, pues también van a crecer así, lo van a ver como algo normal. Y a la fecha es así. Claro, y siguiendo este orden de ideas, como, bueno, vemos que tú sí has podido, pues, tener este compañero, ¿no? Que te permita a ti también seguirte desarrollando y que también esta persona, pues, sea también responsable, tener una paternidad responsable del otro lado, porque no es nada más del lado de las mujeres, sino hay que, pues, es eso, ser pareja. ¿Cómo le haces tú, Tatiana, para autocuidarte de justamente no caer en estos, digamos, vicios o en estos sesgos de, "Ah, no, yo voy a hacer esto", o cómo le haces para quitarte esta culpa? ¿Cómo le has hecho? ¿Qué estrategias has tenido? ¿O cómo la vas quitas. aprendiendo? No te la quitas. No te la quitas. No te la, de No, plano. no te la quitas, pero Ajá, tienes que ser consciente claro. y decir, esto no puede regir mi Ajá, actuar. ajá. Entonces, por ejemplo, yo tengo así, siempre que me dicen, hay un congreso no sé dónde, ¿vas a dar la plática? A mí como a todas nos pasa por la cabeza así de, ay no, y si lo hago mal, ay no, ¿y qué voy a hacer y mis hijas o mis hijos? Bueno, el grande ya está muy grande, ya ni se ocupa de mí. Ay no, ¿cómo le voy a decir a no sé qué, a mi compañero o compañera que me voy a ir una semana? Ay no, no sé qué, no sé qué. Todo eso pasa por tu mente y casi siempre acabas respondiendo, no, no, es que pues no voy a poder. Ujú. Yo le hago al revés, yo digo sí, Ya, a ver cómo y le hago. luego a ver, Ya, a ver ya cómo le hago. cómo le explico, cómo digo, qué hago, porque si no uno mismo se va poniendo el pie y te vas poniendo trampas. Entonces, el punto es que no, siempre te sientes culpable o siempre dices, ay, se me fueron los años de mis hijos. Ujú, ujú. Sí, bueno, sí, no, porque no es que no estés todo el Claro. tiempo, es que hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Y lo único que siento es que uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y decir, hijo, estoy sintiendo esto, ¿de dónde viene? Ujú. ¿Viene de mí? ¿Viene de afuera? ¿De dónde viene? Y ya cuando lo entiendes dices, no, 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 no es mío, no es no mío. es mío. Y entonces es muy difícil, ¿no? También que la cultura, la organización, las mismas estructuras aquí en estructuras aquí en la universidad, pues han sido muy rígidas en algunos momentos, ¿no? Y en algunos tenemos casos de éxito como tú, como la maestra Judith que estuvo hace rato, que además han tenido, pues entre la suerte y el saber identificar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, en qué momento, con quién quieren compartir esos momentos? Pero ¿qué le dirían a las siguientes generaciones, digamos, de cómo poder tener estas compatibilidades de, miren, sí pueden ser científicas o lo que quieran ser, y también pueden ser mamás si deciden ser mamás, porque también ese es un tabú que se ha ido y que se ha ido quitando, ¿no? El decir, A pues, fuerzas a tienes que fuerzas. ser mamá. Ajá, o sea, son no necesariamente, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué les dirías a estas generaciones? ¿Qué se tienen que fijar? ¿Qué no deben de sentir culpa? ¿Cómo? O sea, yo pienso que primero uno tiene que fijarse muy bien cómo construir relaciones que no te permitan, que la base no sean los chantajes, anteponer lo
que uno piensa, quiere y siente sobre lo que el otro piensa, quiere y siente. Y tienes siempre que llegar a compromisos que permitan que el otro se desarrolle. Si tú estás en una relación donde dices, a mí, pues tengo que estar en el laboratorio 8 horas, ay, sí, pero entonces no me dedicas a mi tiempo porque yo que te quiero tanto y tú me quieres bien poquito, porque nada más me ves 1 hora al día, pues yo haría pies por, ¿cómo dice el dicho? Patas por pies, corazón. No sé cómo es, pero el caso es que no, o sea, no. ¿Por qué? Porque entonces tampoco tú te estás desarrollando. Tiene que haber un compromiso de, bueno, sí, tengo que estar 8 horas, pero ¿qué tal que el sábado hacemos algo juntos? O el domingo, o en fin, los compromisos para que una relación crezca no tienen que ser que el otro deje de hacer lo que quiere hacer o lo que necesita hacer. Y te das cuenta cuando estás en una relación así que te jalan hacia abajo. Y entonces, no, si te jalan hacia abajo, pues mejor, hay muchos hombres y mujeres en este mundo, hay que buscar otra persona, porque con esa no vas a poder construir. Claro, y eso también me lleva a, justo ahorita que lo mencionaste, cuando vinieron los paros en el 2019 en toda la universidad, en muchas partes de la universidad, que muchas profesoras, también algunos profesores, se sentaron, ¿no? A escuchar, sobre todo a escuchar a las generaciones de aquel momento, de esas demandas que tenían, y creo que ha ido cambiando el sentir, el vivirse, ¿no? El nombrar estas nuevas cosas de justamente negociar, ¿no? Tener, bueno, yo puedo ofrecer esto, tú no puedes o no quieres, que también se vale, pues entonces hay otras opciones, ¿no? En las que te puedas desarrollar. ¿Has visto alguna transformación en la universidad? Tú de manera personal, ya sé que ha habido pues, cambios en planes de estudio, la normativa, etcétera, pero tú de manera personal has visto algún cambio de cuando empezaste a dar clase ahorita en la universidad. ¿Cómo ha sido si has visto cambios en los alumnos, en la manera de dar clases tuyas? ¿Has visto cambios o seguimos igual? Yo veo cambios en los chavos, o Chávez debería de decir, pero Chavas. justo lo que voy a decir es que los viejos como nosotros, hasta eso nos cuesta trabajo. O sea, es la verdad. El lenguaje inclusivo nos cuesta trabajo. Yo ya no sé dónde poner las S, acabo haciendo el relajo, las Os y las As. Y en realidad lo único que quiero decir es que soy inclusiva, y punto. Entonces, por ejemplo, yo llego a mi clase y les digo, me van a disculpar, no puedo usar el lenguaje, no sé cómo usarlo, solo los voy a hacer bolas, pero quiero decirles que estoy a favor. O sea, si el lenguaje inclusivo es una toma de conciencia de que el lenguaje también ha sido usado como una forma de dominación y de violencia, pues yo hago el esfuerzo, pero pues no me sale. No, no, generalmente, no a veces. Bueno, veo que los chavos sí están cambiando y eso es muy alentador. Veo que los viejitos intentamos, pero nos cuesta mucho trabajo. La verdad es que sí, o sea, tuve los profesores. Hay hasta con quien tienes todavía que discutir cosas evidentes, ¿no? Pues sí, así es la cultura. Te la meten hasta el tuétano. Y tampoco es culpa de alguien, es culpa del sistema en el que estamos, ¿no? Entonces, siento que justamente las nuevas generaciones han crecido con esto que yo decía de diversidad, de al menos escuchar. Bueno, y ahora estamos refiriéndonos a una población que tiene acceso a la educación y demás. Ahora, si sales a ciertas colonias y eso, pues no, ahí sí que no. Ahí sí que no veo ningún cambio, porque no depende de las condiciones socioeconómicas. O sea, la transformación para que no exista la violencia de género y no se acabe el machismo lleva una transformación del sistema socioeconómico, porque por eso estuvo creado también. Pero en las nuevas generaciones de la facultad sí lo veo, sí veo una mayor apertura, sí veo una mayor recepción, veo que ambas partes están cambiando sus roles de género, lo cual es muy interesante, porque también el hombre tiene un rol de género que lo
amarra y lo hace que violente también. Entonces, sí creo que tenemos cierta esperanza. Sí, y en ese sentido, pues pues como tú dices, es un proceso el que estamos viviendo, ¿no? Empezó hace, pues ya hace muchos años, pero se visibilizó hace realmente pocos años, ¿no? Nos falta mucho camino que recorrer a ese respecto, porque como tú dices, la sociedad, la cultura, la economía, todo impacta, ¿no? En cómo nos podemos, vivir, ¿no? Y relacionarnos. Y aquí en la facultad, cuando tú eras estudiante, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar? ¿Alguna anécdota bonita, chistosa que hayas vivido aquí? O ya como profesora, eh, ¿cuál te gusta más? ¿Tu faceta como estudiante, tu faceta como profesora? Algo que te hayas dicho, "Ay, por esto me decidí a estudiar o seguir aquí, porque ya estaba en la depresión total, y te iba bien, te iba mal. Este, No es algo que me... ¿Cómo ibas aquí en la facultad? No, yo soy, como dicen, muy echada para adelante. Ya sé, ya Entonces, sé. no, nunca me he sentido De la ay, facultad, no, me va muy mal, no. no, yo, Tu historia ha sido muy buena, digamos. no es que sea muy buena, es que las cosas que veo mal, pongo todo mi empeño por cambiarlas. Entonces, no me espero a que ni me abatan, ni me tiren de la lona, ni... No, y creo que, bueno, Judith fue maestra mía y varios fueron maestros míos y creo que el carácter que tenía de alumna lo tengo de igual. Sí. No, es difícil porque pues, soy muy directa, muy así y a veces eso sí siento que a los demás les, no sé, te friquea un poquito, te hace, pero, híjole, siempre he dicho que prefiero que las cosas sean claras y que me entiendan claramente a dejar duda a lo que estoy pensando. Lo que sí pueden tener certeza que si pienso algo, se van a enterar, ¿no es cierto? A mí me quedó esta duda, bueno, no es una duda, más bien como que da claridad a algo que tú siempre has como, has platicado cuando hemos tenido oportunidad de platicar sobre este compromiso social, pero que tú llevas a la práctica ahora en el Lansbiodit, ¿no? Y ahora que nos platicaste de este cambio que tuviste cuando vivías en Cuba y llegas a México y te encuentras con muchas diferencias, luego con la mamá socióloga y como que con que lees a Marx y todo esto. ¿Cómo fue, o sea, cómo fue todo eso formándote para llegar, a lo mejor no en el lado humanístico ni social ni nada de esto, pero ahora sí, cuando ya estás trabajando como en el Lansbiodit como científica, consolidando este laboratorio, pero siempre teniendo en cuenta esta parte que creo que si tiene un origen puede ser ahí? Que me platiques un poco de eso. Yo sé que dijimos que de academia no íbamos a hablar, pero yo creo que el trabajo de Lansbiodit vale la pena saberlo, porque va muy vinculado, creo que a esta historia que nos estás Ok, no me voy a contando. meter en no, no, Pero es algo que pasó con el biosensor de COVID, que lo estuvieron trabajando creo que muchos lo saben en la facultad, lo estuvieron trabajando durante toda la temporada de confinamiento, todos estábamos en casa, o la gran mayoría, y muchos sí seguían trabajando, entre ellos estabas tú, Tatiana, con tu equipo, y venían a la facultad. Y ahí habla, ¿no? De esta idea de tener a la ciencia como esta ciencia aplicada que resuelva problemáticas sociales importantes, ¿no? Vigentes. Sí tiene que ver todo esto que me contaste, supongo. ¿Y sí. cómo ves ahora este trabajo que se hace desde la ciencia básica para abrir todo este universo? Sí. Mira, yo cuando era estudiante no lo lograba empatar. Y mira que he ido, creo que desde el CCH a todas las asambleas, a todas las marchas, a todo. Y no lo lograba empatar y me sonaba muy vacío cuando decías ciencias y científica y popular. No entendía hasta ahora en el Lansbiodit, justamente, cómo es una ciencia para el pueblo. Y creo que tenemos un problema los científicos y es que no nos ubicamos así. Finalmente siempre estamos como en una esfera de el conocimiento, ¿no? Y más unas que otras, pero nos cuesta trabajo
independientemente de si es ecología que pareciera muy social o si es matemáticas que no pareciera nada con posible social, nos cuesta trabajo ver en dónde está nuestra parte, cómo aportamos. Ahora, claro que tiene que ver con toda la historia de toda mi familia, toda ella siempre ha luchado por un cambio social que implique justicia, que implique condiciones de igualdad, que implique muchas cosas. Y lo que yo pienso en el fondo es que todos los que estamos aquí somos extremadamente privilegiados, o sea, un 1% de la población tiene acceso a educación universitaria y posibilidades. Si tú piensas que nada más en México el 60% de la población es pobre o extremadamente pobre, que no tienen ni para la canasta básica, y que todo el dinero que se genera en esa sociedad que no tiene acceso a la educación es lo que nos permite estar aquí, pues yo no sé, pero definitivamente uno se tiene que sentir así como un poco comprometido, o sea, ese campesino que no tiene para comer generó el Producto Interno Bruto para que yo esté aquí pensando en mis celulitas. Entonces, para mí eso se tiene necesariamente que, o sea, bueno, a mí me genera una necesidad de decir, pues tengo que devolver algo, de alguna forma, como sea, dando clases, ok, la primera fue pues dando clases, haciendo telesecundaria, perfecto, porque ahí llego, le devuelvo a otro sector que ni siquiera escuelas tienen lo que están viendo la secundaria en una tele. Pero claro, en lo que yo hacía de neuroendocrinología, pues sí lo podía devolver, pero un poco en términos de tratar de cambiar médicamente el ovario poliquístico, las enfermedades tiroideas, etcétera, etcétera. Y ahora en el Nasbiodit veo que los científicos, y he aprendido mucho con todo el equipo, con los chavos, sí tenemos una enorme capacidad y la estamos, bueno, poco menos que tirando a la basura. No sé por qué. Por ejemplo, los ecólogos, pues claro que tienen capacidad de trabajar con, yo veo lo que hace Omar Arellano, lo que hace Natalí, claro que tienen capacidad de trabajar la ecología con las comunidades que están ahí, de generar proyectos que, pues claro que se puede, ¿no? Y en nuestro caso, dijimos, o sea, pues si sabemos hacer biología molecular, ¿por qué no vamos a hacer un PCR para no cobrar tan caro los análisis de COVID? Si podemos juntar tecnologías para sacar pruebas rápidas, ¿por qué no hacerlo? Y creo que ahí hay en muchos científicos una gran soberbia, con la cual estoy completamente en contra, porque uno es científico para muchas cosas. Si eres científico para publicar tus articulitos y hacerte grande y que te den SNI 800,000 y no sé qué, pues bueno, sí, ok. Y, o sea, es como muy vacío, como, bueno, pues vas a sentarte y vas a decir, oh, qué gran científica soy. Ajá. Y el resto de esta sociedad que quizás sin saberlo depositó en ti la posibilidad de que llegues aquí, no le estás representando ningún cambio de absolutamente nada. Entonces, pues esa es una cosa que hay que hacer, bueno, a mi juicio, ¿no? Y si no, difícilmente podría dormir tranquilo, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, todo lo que esta sociedad invirtió en mí, en esta facultad, en esta universidad, porque todo es inversión de la sociedad, de algún lado sale todo el dinero. ¿Qué? ¿Te lo mereces porque qué? ¿Te lo mereces porque naciste en una familia clase media o baja, no tan media, pero porque tuviste posibilidades? Porque si hubieras nacido en el campo, pues podemos decirles que no, esto de la meritocracia, no es cierto, no es cierto que siempre te ponen el ejemplo. Y Bill Gates, o no sé cuál de ellos, o todos ellos, eran pobres y trabajaron tanto, óyeme, un obrero trabaja tanto, y no se va a hacer nunca millonario. No está hecho el sistema así.
Entonces, si naces con ciertas posibilidades y trabajas mucho, bueno, pues sí, vas a llegar a la universidad, vas a ser la gran doctora, ¿cierto? Pero los demás no tuvieron esa chance. Y de alguna forma hay que romper eso. Entonces yo entiendo que no todo el mundo quiere hacer la revolución, aunque sería bueno, pero sí, ok, no te metas en eso, órale. Pero entonces como científico, ¿qué vas a hacer como científico? Pues entonces como científico voy a dedicarle algunas cuantas horas a esto, que le va a servir a la gente para esto. Puede ser desde difusión, ¿eh? O sea, tenemos una responsabilidad enorme de explicarle a la gente con peras y manzanas qué es un virus, qué es un no sé qué, qué es un no sé qué, y no lo hacemos. Entonces, muy pocos le dedican tiempo a no solo crecer personalmente. Y eso para mí es una irresponsabilidad, porque esta sociedad pues no le dedicó dinero y esfuerzo y trabajo y hambre para que tú tengas 3,800,000 y no te importe que esa gente no tiene ni para la canasta básica. Sí, pues sobre el tema, bueno, para abordar un poco el tema de las mujeres y de Landsbiodit, apenas hace unos meses ganaron ustedes un premio de innovación para este desarrollo del biosensor que va a detectar el virus del papiloma humano, y ahí un poco se refleja el tema de género, ¿no? En el país ustedes abordan este tema, esta problemática, y es como es una como muestra de lo que pasa a nivel general, ¿no? De cómo las mujeres, esto que me decías, ¿no? Hay una problemática grande porque no van a realizarse el Papa prueba. Nicolau, Ujú. etcétera. En este tema, específicamente del virus del papiloma, BPH. ¿Cómo lo eligieron? ¿Por qué lo eligieron? Y si lo vinculamos un poco a esto que te digo de el escenario que tenemos en el país de las mujeres, y cómo ustedes desde su nicho científico, desde esto que están trabajando, están bueno, tratando esta problemática. Pues justo por eso, porque, a ver, en el país, 27 millones de mujeres no se hacen nunca la prueba. Y entonces se mueren al año 5,000 mujeres de cáncer. Y si tú te preguntas por qué no se hacen la prueba, bueno, pues la mayoría, porque el marido no las deja ir al doctor, porque cómo te vas a ir a abrir ahí de patas a un desconocido, porque qué te está viendo, qué te está tocando, porque no hay ginecólogos en todos lados y los únicos que hacen esa prueba son ginecólogos, menos ginecólogas, porque apenas está saliendo una tanda de ginecólogas, antes eran puros hombres, porque, bueno, hay casos que hasta espera el marido afuera y va y golpea al doctor, o sea, es un problema social que tiene que ver con la moral, los prejuicios, nada que ver con la salud, nada. Y entonces cuando uno se pone a ver, dice, bueno, pero ¿por qué no se usan otras técnicas? Y ahí hay una violencia de género importante en términos de investigación. Porque yo hasta estaba pensando el otro día que justo fui a ver al ginecólogo y yo decía, ¿por qué fregados? No sé si todos lo saben, las que están viendo seguro lo saben, uno se sienta en la camilla, no voy a hacerlo así porque pues bueno, aquí además tengo el close-up así de frente y la camilla tiene 2 aros de metal así, que tienes que poner tus talones y yo decía, no puede ser que no haya, y voy a usar una grosería, disculpen ustedes, un pinche ingeniero industrial que no haya hecho una cosa que te detenga todo el chamorro, no sé qué, en vez de que estés así, con las patas abiertas y los tobillos, ¿qué? Estos talones puestos en una cosita de metal que es minúscula. ¿Por qué no hay otro instrumento? ¿Por qué no hay ninguna mujer que esté haciendo investigación para mejorar eso? Y a los hombres les vale.
sorbete, porque ellos no se ponen en una silla así, ya ahí lo ves, lo ves. Bueno, ahora vamos a hacer uno. Ya les dije, llegué ese día y les dije a los chavos, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosita así porque yo ya estoy harta de esta cosa de metal. Desde eso, desde eso. ¿Por qué no hay uno? A ver. Sí, pues muchas cosas han sido históricas y estructuralmente diseñadas por hombres, porque bueno, en un principio, hace ya muchos años, pues la historia dictaba que los únicos que tenían acceso a estos niveles de educación eran los hombres. Eso ha ido cambiando, por supuesto, pero sí mucha de la estructura, hasta la estructura misma de los edificios en la universidad y en muchas otras universidades. Yo no digo que esté mal, solo que fueron diseñados con esta visión de hombres para hombres. Ha ido cambiando, pero sí nos falta, ¿no? Como tú dices, eso pues sí es súper incómodo este aparato. La verdad, para los que no sepan, es muy incómodo. A lo mejor se necesita pues el mismo tipo de visión, pero un poco más cómodo, porque seguro fue diseñado de un hombre para la comunidad del médico, porque pues antes era así, ¿no? O sea, los pacientes no podían decir absolutamente nada, ¿no? Y qué bueno que se está No, cambiando esa para que visión. sufran las Ah, mujeres. Estoy segura que lo hicieron con con eso. con esa intención. Es muy complejo, creo yo, pero sí, creo que nos pones así las anécdotas que cuentas, que compartes desde aquí de la Facultad de Ciencias, pues han sido complejas, complejas porque pues sí nos ha tocado pues este proceso bastante difícil, ir como contracorriente en Sí. muchas cosas, ¿no? Claro que hay historias de éxito y historias donde dices, es que a mí no me tocó nada de esto. Y la verdad, celebro que haya mujeres y hombres que digan, es que a mí no me tocó eso, en mi salón no pasaba, todos nos llevamos con la misma, el mismo Fíjate, Aura, respeto, yo creo que no lo pero, veías. pero no creo que, ajá, Yo no creo estoy que no hablando por lo mí, sino veías y por lo todas tenías las cosas. interiorizado. Por todas las cosas que han pasado en la universidad, porque hay gente que nos ha dicho eso, ¿no? Que no, dices que a mí no me tocó. A lo mejor no, pero bueno, cada quien su vivencia y no quiero minimizar es que No queremos es todos ir eso. al psicólogo Ajá. para ver qué nos pasó en Entonces yo digo, vidas anteriores. exacto, entonces digo, bueno, sí, hay como estos cambios y la verdad, Tatiana, es que pues es como para nosotros en este nuevo ciclo de entrevistas, ¿no? Donde ahorita justo en el marco del 8M, pues estamos entrevistando puras mujeres científicas, igual en el 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hace un mes, poniendo justo, ¿no? Estas historias de vida que nos han llevado a casos de éxito, pero a lo mejor transitando por distintos caminos y adversidades. Hay algunos que son así de todo felicidad, todo padrísimo, y eso está muy bien, pero también hay unos casos de éxito que uno cuando ve la historia de la persona es, híjole, le costó bastante trabajo llegar aquí, ¿no? No es imposible. Y entonces, en ese sentido, ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones que están por entrar a la universidad, quizás que están terminando el CCH, la prepa o u otro bachillerato, otro tipo de modalidad escolar, eh, para que sigan sus sueños de alcanzar una carrera, hacer un posgrado, quizás? ¿Qué les dirías que Yo creo que hay que montarse en su, ¿cómo es? Montarse en tu macho. vamos a desconstruirlo? Por eso te digo, ¿ves? No, o sea, cuando yo hablo así, no quiere decir sí pasé por muy malas experiencias, pasé por experiencias en donde mi jefe del laboratorio a fuerzas quería demostrar que él era el jefe y él tenía la versión final. Y eso me sigue pasando ahorita. O sea, cuando voy a meter un artículo, pues tienes que darle chance a que el otro, que es el hombre, se sienta que tuvo la razón y que él lo aprobó y lo escribió. Y dices, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O por ejemplo, cuando estábamos presentando lo del sensor, iba siempre conmigo Matthew, que ya no está aquí, pero estaba en el laboratorio. Creerán que yo presentando y le hacían las preguntas a él. Claro, y entonces yo digo, bueno, ¿quién es aquí más pendejo? O sea, francamente, ¿no? Dice, bueno, sí es cierto, es que claro que te puedes parar en ese momento y ponerte a dar de gritos y decir, yo soy aquí, y dices, ok, ¿cuál es mi objetivo? Pero por suerte ahí también tienes compañeros de trabajo, y Matthew decía, la que sabe es Tatiana, la que sabe
vez, Tatiana, y todo el tiempo teníamos que estar así. Bueno, eso es una forma de educar de una manera un poco más light, pero claro que te pesa, por supuesto que te pesa. Ahora tienes dos opciones, o avanzas, y eso, como dije, te amachinas y avanzas, y al mismo tiempo vas distribuyendo, a ver, no sé qué, esto no es así, esto es así, esto es así, o te sientas a ver lo mal que están las cosas, pero tampoco las transformas. Entonces, si las quieres transformar, pues hay que hacer. Y hay que hacer y hay que demostrar que eso implica que como mujeres en este momento parecemos superwoman, que hay que hacer todo y no dormir y trabajar y los hijos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso es lo que nos toca transformar y para transformar pues hay que echarle muchas ganas. Espero que las siguientes generaciones les toquen otras cosas, hagan otras cosas, pero no dejen de hacerlas, porque si no, no vamos a dejar de avanzar. Justo en esto que estás mencionando, aquí hay algunos comentarios y preguntas del público que nos está viendo. Dice Ale Picasso, buenas tardes, excelente entrevista y una pregunta. ¿Considera que ha habido avances para la inclusión de las mujeres en el campo científico y qué más se debería estar haciendo para mejorarlo? Sí, o sea, sí hay, pero hasta que no cambies otra vez las condiciones sociales es muy difícil. Por ejemplo, las escuelas. Las escuelas públicas, pues hasta las 12. Y si tienes suerte de entrar en la lista, que es hasta las 4, hasta las 4. ¿Quién va a ser? Yo salgo de aquí a las 7 de la noche y llego a las 8. Pues no, no hay condiciones. Hay países donde sí, donde los niños se quedan hasta las 6. Ahí, bueno, pues ahí hay una condición de igualdad, porque tanto la mamá como el papá pueden hacer sus cosas hasta las 6 y por sus hijos y tener una vida familiar y comer. Aquí todavía no. Entonces, la inclusión implica un cambio social que no hay todavía y cultural que no hay. Entonces, si los niños pudieran comer en la escuela y quedarse hasta la tarde, pues las mujeres tendrían más oportunidades. Sí, o sea, una serie de condiciones sociales, la verdad. O sea, si la mujer pudiera no tener que lavar, cocinar, limpiar, no sé qué, además de trabajar, pues claro que habría una condición de igualdad que le permitiría desarrollarse más. Entonces, la inclusión, si queremos que funcione, tiene que pasar por un cambio social y cultural que lo permita, porque lo otro, pues son habladas. O sea, por ejemplo, hicieron un cambio de que para evaluarte en el SNI o no sé qué, si te embarazabas, te daban un año. Ah, sí, bueno, que o sea, ok, el año que está tu bebé y luego qué, además un año en investigación, pues son varios años de publicaciones y demás, porque cortas todo. Entonces, sí es una inclusión, sí. ¿Sirve de mucho? Pues sí, más o menos, pero no va a ser el enorme cambio. Hay otra pregunta de Eric Sánchez. Muy interesante sus comentarios, doctora. ¿Qué consejo daría a sus estudiantes que a usted le ha servido durante este tiempo? Yo creo que hay que tener mucha tolerancia a la frustración, ni modo, porque nada es como uno quiere, pero si uno quiere algo, tiene que chambearle, 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 en todos sentidos, en una relación, si tú quieres estar con alguien, porque tiene muchas cualidades buenas, yo, mi compañero tenía muchas cualidades buenas, tenía otras que tuvo que aprender, como esto de no me estás ayudando en la casa, es de los dos, porque es otra generación. De todos modos, aunque sean muy progresistas, pues tienen que aprender. Ahora dices, ok, esta persona vale la pena. Muy bien. A ver, oye, esto sí, esto no, es trabajo de entenderse, no chantajearse ni a uno mismo ni al otro y trabajar mucho. Pues y no te Híjole, tiren a la lona. híjole, Tatiana, pues sí,
¿qué les puedo decir? Yo a Tatiana la conozco hace un tiempecito ya y sí es como una súper guerrera, así siempre está diciendo lo que la vida. Tenemos un airazo terrible. Para que me peine un poquito más. Para seguir con los estereotipos de que los científicos no nos peinamos, Sí, ¿no? exacto. Oigan, No, pero eso sí sí nos me tocó. maquillamos, miren. Eso sí, para esta ocasión sí. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Tatiana, unas últimas palabras con las cuales quieras cerrar esta entrevista que es tuya. Yo creo que tenemos mucha esperanza y sí confío mucho en que cada actitud de nosotros cada día representa un cambio. Creo que tenemos que voltear a escuchar y a ver al de al lado siempre. Y creo que tenemos que no desesperarnos, simplemente hay que ser constantes, hay que hablar claro, y eso, lo que dije, no tirarnos a la lona. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias que hay que cambiar, que hay que lograr, pero solo si trabajamos juntos, si hablamos, si nos impulsamos unos a otros, sobre todo en el caso de las mujeres. En el laboratorio, como decía Susana, son 60% mujeres y la ley es que o nos apoyamos y creo que eso hace una diferencia. Entonces, como he tratado de decir mucho, siempre que trabajas en colectivo hay cosas buenas. Lo trabajas individualmente. Sí, es muy difícil, mucho, me va a costar mucho más trabajo. Pues muchas gracias a todos, Susana, muchas gracias por estar con nosotros aquí, estamos de co-conductoras, a Tatiana, muchas gracias, y a todos ustedes a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comisión de Equidad de la Secretaría de Comunicación. Gracias por conectarse. Seguimos mañana con el programa del 8M esta semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en toda la universidad, con más eventos, y mañana los invitamos al conversatorio entre alumnas a las 11 de la mañana también en línea, y estaremos hablando con ellas y de algunas cosas que les atraviesan a estas nuevas generaciones. Muchas gracias y hasta luego.